Buenas tardes, mi nombre es María Azucena Ramos. Empecé a estudiar la licenciatura en Historia y Literatura porque me gusta mucho el contacto con la gente. A través del tiempo y de los años de experiencia que he tenido con la parte infantil y los jóvenes, he llegado a concretar muchísimos proyectos. Entre ellos está uno que en su actualidad ha causado mucho interés de mi parte. Es un proyecto que nace de la literatura, es un proyecto que hace importante la orabilidad y que hace que los abuelos sean el eje principal de esa orabilidad. Viendo que los países extranjeros, tales como Japón, China, le dan tanta importancia a los abuelos, porque son la parte ancestral de la sabiduría. También nos damos cuenta que en todos los países tenemos una parte de sabiduría y que están ahí siempre presentes, solo que nunca les tomamos la atención que se merecen. Por lo tanto, sabemos que esa orabilidad que viene de su palabra, que viene de sus vivencias, hace parte y conforma nuestra historia y que no se puede dejar a un lado. Por lo tanto, en ese tanto ir y venir de pensamientos y de creatividad en cuanto a la literatura y los grupos que he manejado a través del tiempo, ha nacido el proyecto Heredando la Palabra de mis Abuelos, que consiste prácticamente en tomar esas vivencias a través del tiempo y que sean conocidas por la gente, por las nuevas generaciones, que no mueran ahí, porque en ellas está la cultura, en ellas trasciende las raíces culturales de toda una región. Entonces, por lo tanto, se hace vital e importante no dejarlas a un lado. A través de esas vivencias aprendemos y sabemos cómo era la cultura en ese tiempo, cuál es la raíz que se debe tener a nivel de comportamientos, a nivel de formas de comer, hábitos de comer, formas de pensar, formas inclusive de pintar, de actuar. Todo eso ha conllevado y ha servido muchísimo para que hoy en día tengamos esa evolución. Pero no se nos olvide nunca que los saberes ancestrales son importantes. Entonces este proyecto se hace fuerte cuando empiezo a tomarlo y a observar esa orabilidad de los abuelos y que cuando cuentan sus historias y esas vivencias, los niños son los primeros que están haciendo la rueda para escuchar esas historias. En ese momento no existen películas, no existen todos estos medios que tenemos hoy en día para distraer a los niños, sino que existe la orabilidad y que todavía cautiva a la gente, a los niños sobre todo. Entonces es algo que no se puede dejar morir. Por eso Heredando la Palabra en este momento retoma ese terreno que está pidiendo a nivel literario y busca que las familias y los corazones de todos aquellos que estén alrededor de un abuelo lo observen y se den cuenta que dentro de sus hogares y dentro de sus familias tienen alguien invaluable que les contará las mejores historias y que les ayudará un poco a conocer la historia, y quién mejor que ellos que nos cuenten las historias tal como las vivieron. Es mucho mejor escucharlas de boca de quienes las vivieron que de un libro que lo narra. Por eso les invito a ustedes a que tengan en cuenta este proyecto, a que lo observen y a que lo miren un poco, para que se den cuenta la importancia de lo que significa heredando la palabra de mis abuelos. La idea de nuestro proyecto es generar la identidad de Fusagasugá a través de nuestros abuelos con audiovisual, mostrando la sabiduría de ellos. En la búsqueda de un tema para nuestro trabajo final de nuestro taller de video, surgieron varias ideas, entre ellas de realizar un corto, un documental sobre algo que tenga que ver con la región del Sumapaz, específicamente también con la ciudad de Fusagasugá. Se presentaron varias ideas, entre esas yo había escuchado alguna vez el relato de Azucena
la maestra de literatura de la biblioteca, donde ella estaba haciendo un trabajo de recopilación de la tradición oral de los abuelos, contando sus anécdotas, sus historias, las leyendas, y me parecía interesante llevar esto a un material audiovisual, donde esperamos lograr revivir esa historia que nos cuentan estos abuelos. Me llegó a la mente querer hacer este proyecto porque en algunas ocasiones en la ciudad de Chía, donde habitaba mi padre, él se reunía con bastantes personas de su misma edad, su generación, y relataban las cosas que sucedían en la época de ellos, de su juventud, de su niñez, de su adolescencia. Entonces para nosotros me pareció que la idea exponerla y la mayor motivación era ver cómo esa historia no se fuera a perder, porque en la generación que cuento ocurrió que cada una de aquellas personas que hacía esos relatos fueron desapareciendo. Entonces Azucena logró rescatar muchas versiones, muchas anécdotas, mucha historia, y queremos llevar este material audiovisual a la ciudad, a sus gentes, para generar una identidad propia de esta ciudad, una identidad en su historia, en su cultura. Entonces esa es la motivación principal que tenemos, darle identidad cultural a nuestra ciudad. El proyecto Heredando la Palabra de Mis Abuelos, el equipo de producción está conformado por Moisés, Susi, Ana María, Hernando, Amanda, Tere, Mirella, Marta, Mauricio, Freddy. Sara. Para hacer el rodaje contamos con varios equipos, asimismo con varias personas que nos van a colaborar con las entrevistas. Los equipos están, pues, lo que son las cámaras DSLR, que son marca Canon, sus respectivas baterías y sus respectivos trípodes. También contamos con un equipo de grips que vamos a utilizar para que las escenas queden mejor. Contamos también con un equipo bueno de iluminación. Contamos también con varios material fotográfico y audiovisual que nos va a ayudar, pues, para recrear las escenas de dichos años, ya que pues las historias van a ser de muchos años atrás. Entonces pues tenemos que contar con fotografía, porque la parte audiovisual, la parte de video ya es muy complicada, porque en ese tiempo no se conseguían ese material, no pudimos conseguir ese material porque pues no habían cámaras de video, o no era tan fácil, no eran tan asequibles. Bueno, aparte de esto, también contamos con un presupuesto que reunimos entre todo el grupo, más o menos de 800.000 pesos. Para este proyecto necesitaremos el compromiso de cada uno de los integrantes del grupo, permisos para ingresar a las casas de los personajes, permisos para ingresar a algún hogar geriátrico si lo necesitáramos. Aparte de todo esto, la otra idea sería hacer una comparación entre los abuelos del campo y los abuelos de la ciudad. Nuestro documental gira alrededor de varias personas adultas que nos recrearán las épocas antiguas de Fusagasugá y los sitios por los cuales podremos pasar y recordar aquellas épocas. con la sabiduría de nuestros abuelos podemos mantener viva la historia de nuestra ciudad. ¿Has escuchado a tus abuelos? Heredando La palabra De mis Abuelos.